Buenas tardes, mi nombre es Córdoba Jan, soy estudiante de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Farmacia. Mi mención es Ciencias y Tecnología de los Alimentos y a continuación mi proyecto de investigación es la caracterización de aceite de soya transgénico. Introducción. En la actualidad la biotecnología es la herramienta empleada para la elaboración de diferentes productos como los alimentos derivados de organismos genéticamente modificados. Sin embargo, evaluar la inocuidad de un alimento transgénico es complejo, ya que se deben considerar muchos factores para poder determinar si este es inocuamente equivalente a su contraparte orgánica. Considerando que los productores de alimentos transgénicos no están obligados a ofrecer al público información referente con el origen de sus productos, Venezuela estableció políticas que impiden su comercialización y estudio. Ahora, producto del desabastecimiento y el alto costo de los alimentos, el gobierno se vio obligado a crear el Comité Local de Abastecimiento y Producción. Y el propósito del mismo es garantizar que los alimentos llegaran a las mesas de millones de familias venezolanas. Para poder lograr esto, importan alimentos de otros países en donde los productos transgénicos son usados sin ninguna restricción. Justificación. Es un hecho que los hogares venezolanos se distribuyen alimentos derivados de organismos genéticamente modificados sin ofrecer información al público de este tipo de alimentos. Debido a esto, se planteó obtener información de la calidad e identidad del aceite de soya transgénico antes y después de ser empleados para elaborar alimentos, y así verificar si estos pueden ser considerados productos adecuados para el consumo humano. Objetivo general. Evaluar la calidad e identidad que presenta el aceite de soya transgénico antes y después de ser empleados para la elaboración de diversos alimentos. Objetivos específicos. Determinar los índices de identidad, índice de yodo y de saponificación del aceite de soya transgénico antes y después de ser utilizado en alimentos para freír de acuerdo a las normas COVENIN 3278 del año 97 y 323 del año 98. Determinar los índices de calidad, índice de acidez y de peróxido del aceite de soya transgénico antes y después de ser utilizado en alimentos para freír de acuerdo a las normas COVENIN 325 y 508 del año 2001. Evaluar los compuestos polares en aceite de soya transgénico antes y después de ser utilizado en alimentos para freír de acuerdo al método estandarizado por la UPAC. Evaluar si la identidad y la calidad del aceite de soya transgénico se ven afectados luego de su uso en alimentos para freír y verificar si existe equivalencia con respecto a la inocuidad entre el aceite de soya transgénico y su contraparte orgánica. Revisión bibliográfica. Primero que nada, un alimento es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o bruta que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluyen los cosméticos, ni el tabaco, ni las sustancias utilizadas solamente como medicamentos. Sabemos que la aplicación de la biotecnología moderna a la producción alimentaria presenta nuevas oportunidades y desafíos para la salud y el desarrollo humano, y por medio de la inclusión de rasgos novedosos ofrece un potencial aumento de la productividad agrícola, o mejor calidad y características de nutrición y procesamiento, lo que puede contribuir de forma directa a mejorar la salud y el desarrollo humano. Sin embargo, los rasgos novedosos de los organismos genéticamente modificados también pueden acarrear potenciales riesgos directos para la salud y el desarrollo humano. Muchos de los genes y rasgos usados en los organismos genéticamente modificados agrícolas, aunque no todos, son novedosos y no se conocen antecedentes de su uso alimentario inocuo. Ahora, un organismo genéticamente modificado o transgénico se define como cualquier organismo vivo o no que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. Sin embargo, debemos recordar que la inocuidad del alimento es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Además, la temática de inocuidad es muy amplia y se refiere también a los contaminantes químicos presentes en los alimentos, alimentos producidos por los modernos medios biotecnológicos, evaluación de riesgos microbiológicos, entre otros. Por ende, la evaluación de la inocuidad es fundamentalmente el primer paso para la identificación de cualquier peligro asociado a los alimentos, tras lo cual se evalúan los riesgos para la salud humana. El concepto de equivalencia sustancial se elaboró como método práctico para evaluar la inocuidad de los alimentos genéticamente modificados. El mismo es un instrumento que ayuda a identificar cualquier diferencia intencional o no que pudiera ser objeto de una evaluación posterior de la inocuidad. Dado que facilita un proceso comparativo de evaluación de la inocuidad, el concepto de equivalencia sustancial se puede aplicar en varios puntos a lo largo de la cadena alimentaria. Y sabemos que hasta la fecha la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante se ha basado en el principio de que estos productos se pueden comparar con sus homólogos convencionales que tienen una trayectoria reconocida de uso inocuo. Entre los factores que se tienen en cuenta en la evaluación de la inocuidad figuran los siguientes: identidad, origen, composición, efectos de la elaboración o cocción. Ya considerando los aspectos más importantes que abarca un producto transgénico, definamos lo que es un aceite vegetal comestible. Es la mezcla de aceite destinado al consumo humano, extraído de semillas y frutos oleaginosos tales como oliva, ajonjolí, algodón, maíz, maní, soya, girasol, oleína de palma, canola y aquellos que se clasifican como tales por las autoridades sanitarias competentes. El aceite de soya es el extraído de las semillas de soya Glucine máxima L por cualquiera de los procedimientos indicados en la norma venezolana COVENIN 30 del año 1997.
Durante el proceso de fritura, los alimentos sufren cambios en sus características físicas, químicas y sensoriales debido a que el aceite pasa a ser un ingrediente más de estos, actuando como medio de transmisión de calor. Simultáneamente, el aceite es sometido a una gran cantidad de modificaciones químicas y físicas como consecuencia de las interacciones entre el agua y otros componentes del alimento. Para finalizar, hablemos acerca de algunos fenómenos que afectan a los aceites. En este caso vamos a comenzar por la autooxidación, que viene determinada por el aire, que es el factor que más rápidamente produce el enraciamiento u oxidación de los aceites. Fotooxidación. La luz es uno de los factores a tener en cuenta cuando nos referimos a aceites vegetales, ya que activan los fotosensibilizadores naturales que la mayoría contienen, generando la liberación de hidroperóxidos y por tanto acelerando la oxidación. Polimerización. La formación de polímeros durante la fritura está asociada con el proceso de autooxidación que se produce vía radicales libres. Hidrólisis. Cuando se fríe un alimento en aceite caliente, el vapor de agua proveniente de este reacciona con los triglicéridos produciendo su hidrólisis, liberando ácidos grasos libres, monoglicéridos, diglicéridos y glicerol. Los triglicéridos que poseen ácidos grasos de cadena corta son más sensibles a la hidrólisis que aquellos que tienen cadena larga. Y por último están los compuestos polares. Estos nuevos compuestos formados poseen una polaridad mayor que los triglicéridos no alterados. Como los triglicéridos se encuentran en una proporción mayor al 95% en la mayoría de los aceites y grasas no calentados, el contenido de compuestos polares indica el grado de deterioro alcanzado por un aceite durante la fritura. Muestra. Como pueden observar en estas láminas está la información más importante acerca de la muestra, pero es necesario destacar que es un aceite vegetal comestible de soya y es un producto que declara ser transgénico. Se trabajaron con 3 muestras. El aceite 1 no se usó para preparar ningún tipo de alimento. El aceite 2 se usó para preparar alimentos con bajo contenido de agua y sus números de uso fueron 5. El aceite 3 se usó para preparar alimentos con alto contenido de agua y su número de uso fueron 5. Tratamiento previo. Para el tratamiento de las muestras se aplicó filtración al vacío 3 veces empleando papel Whatman número 1 con el objetivo de separar cualquier partícula que estuviera presente en el aceite, y después se sometió al tratamiento exigido en la norma Cohenin 635 del año 97. En esta norma indica que se debe medir aproximadamente 250 ml en un beaker de 400, colocar el beaker de 400 ml en la estufa con temperatura de 50 más o menos 2 grados Celsius, se homogeniza la muestra y se filtra al vacío con un papel Whatman número 42. Además se trabajó la muestra a fiolas con tapa de 500 ml y estas se almacenaron apartadas de la luz hasta su análisis. Materiales y métodos. Para analizar la muestra se emplearon los ensayos indicados en las normas Cohenin y IUPAC. El primer ensayo que involucra la calidad es el índice de acidez. Sabemos que el contenido de ácido de la grasa comestible viene dado por la cantidad de ácidos grasos libres que se derivan de la rancidez hidrolítica de los triglicéridos. La prueba es particularmente importante durante el refinado del aceite, la evaluación del ciclo de elaboración y con este se define su categoría. Este se fundamenta en una reacción de neutralización y los materiales reactivos empleados son los siguientes. El segundo ensayo que completa la evaluación de la calidad es el índice de peróxido. Este indica el grado de oxidación primario y por lo tanto su probabilidad de volverse rancio. Su fundamento consiste en determinar la extensión que ha experimentado el aceite de la rancidez oxidativa y los materiales reactivos empleados son los siguientes. El tercer ensayo que involucra la identidad es el índice de yodo. La aplicación más importante del valor de yodo es la determinación de la cantidad de saturaciones contenidas en los ácidos grasos. El valor de yodo se usa como parámetro en el control de proceso y de calidad en los aceites. Este se fundamenta en la fijación de bromo a los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados. Los materiales y los reactivos empleados son los siguientes. El cuarto ensayo que complementa la evaluación de la identidad es el índice de saponificación. Este ensayo es un parámetro que verifica si estamos en presencia de un aceite de origen vegetal o animal. Este se fundamenta en la reacción de saponificación entre un aceite y un álcali fuerte. Los materiales y reactivos son los siguientes. Y el último ensayo es la determinación de compuestos polares. Este nuevo ensayo es importante porque evalúa el grado de utilización de un aceite. Se fundamenta en la absorción selectiva de los lípidos polares y no polares usando una columna de sílica gel. Los materiales y reactivos son los siguientes. Método analítico. Se utilizó un diseño completamente al azar para obtener cada muestra. Se analizaron las muestras por triplicado para poder calcular un promedio parcial de las mismas empleando la herramienta de Excel. De esta manera se obtuvo un promedio total y su variabilidad mediante su desviación estándar. En el caso de la determinación de compuestos polares se calculó su porcentaje con respecto a cada muestra. Resultados. Estos fueron los resultados obtenidos del índice de acidez en aceite de soya transgénico. Estos fueron los resultados obtenidos del índice de saponificación en aceite de soya transgénico. Estos fueron los resultados obtenidos del índice de yodo en aceite de soya transgénico. Estos fueron los resultados obtenidos del índice de peróxidos en aceite de soya transgénico.
Y por último, estos son los resultados obtenidos del residuo de compuestos polares y no polares expresados en masa y en porcentaje. Discusión de resultados. Índice de acidez. Los resultados obtenidos evidencian un incremento progresivo de este índice. Sabemos que el contenido de agua está directamente relacionado con la probabilidad de que los componentes del aceite puedan sufrir hidrólisis, lo que produce esta matriz alimenticia la ruptura de los triglicéridos, generando así un aumento en la cantidad de ácidos grasos libres, los cuales fueron valorados al realizar el ensayo. Es necesario destacar que la muestra 1 reportó un índice de acidez de 1,58%, lo que señala que los pasos del esquema tecnológico del proceso de purificación no se realizaron adecuadamente, explicando así que su valor sea 15 veces mayor en comparación con los requerimientos exigidos en la norma COENIC 744 del año 99. En el caso de las otras dos muestras se confirma que ocurre una degradación hidrolítica que es dependiente del contenido de agua presente en los alimentos. Índice de peróxido. Se puede observar que la muestra 1 no cumple con lo exigido en la norma COENIC 744 del año 99. De esto se concluye que este aceite se puso a condiciones que aceleraron considerablemente la ranciedad oxidativa. En el caso de las otras dos muestras se observa un comportamiento proporcional que se justifica por su empleo para elaborar alimentos. Índice de yodo. Debemos recordar que este cuantifica la cantidad de dobles enlaces presentes en los ácidos grasos insaturados que pueden encontrarse en el aceite, como lo son los ácidos palmitoleico, oleico, linoleico y linolénico. Ahora, la muestra 1 no cumple con los requerimientos exigidos en la COENIC debido a su deficiencia de ácidos grasos insaturados, comprometiendo así la identidad de este aceite. Para el caso de la muestra 2 y 3 es notorio que los ácidos grasos contenidos en el aceite fueron afectados por reacciones oxidativas que se llevaron a cabo con mayor magnitud cuando este es empleado para elaborar alimentos con alto contenido de agua. Índice de saponificación. Estos resultados confirman que los aceites empleados para preparar alimentos experimentan reacciones termolíticas que degradan los triglicéridos a ácidos grasos de cadena corta. Con respecto al comportamiento de las muestras se evidencia un incremento progresivo de los índices de saponificación. El valor establecido en la norma COENIC representa que el aceite de soya posee una cantidad considerable de ácidos grasos de cadena corta y por ende estos deberían consumir mayores cantidades de hidróxido de potasio, lo que conllevaría a valores de índice de saponificación elevados. Y como el índice de saponificación de la muestra 1 está por debajo de lo establecido en la norma COENIC, se puede concluir que el aceite posee un elevado contenido de ácidos grasos de cadena larga. Compuestos polares. Los resultados fueron 0,60%, 1,01% y 1,92%. Esto afirma que existe una degradación hidrolítica de los triglicéridos contenidos en el aceite, y este fenómeno es directamente proporcional a la cantidad de agua que éste presenta en los alimentos al momento de su cocción. Limitaciones. Se tiene desconocimiento del producto con respecto al esquema tecnológico, almacenamiento y distribución. Al ser un producto transgénico no se sabe con certeza a qué protocolo fue expuesto la glucinemax que fue empleada para elaborar este aceite. El análisis realizado para determinar los compuestos polares se realizó una sola vez debido a la dificultad para poder obtener la cantidad necesaria de solventes. Conclusión. En la actualidad, los alimentos derivados de organismos genéticamente modificados han presentado a nuestra sociedad un abanico de nuevas posibilidades, y por esto siempre se ha argumentado al consumidor que deben considerarse idénticos a su par orgánico en todos los aspectos y que no representan ningún riesgo. Sin embargo, está comprobado por muchos autores que una especie vegetal al ser sometida a modificaciones que involucren la integridad e identidad genética dan como resultado un organismo vivo con propiedades físico-químicas y nutricionales totalmente novedosas, y que estos, por ser organismos nuevos, pudieran afectar de una manera u otra al consumidor. Debido a esto, nuestro objetivo principal era evaluar la calidad e identidad que presenta el aceite de soya transgénico, y para poder lograrlo se determinó por medio de los ensayos planteados por la COENIC e IUPAC los criterios más importantes de los aceites, antes y después de ser utilizados como un medio de transmisión de calor para poder elaborar distintos tipos de alimentos. Cuando se evaluó la calidad del aceite de soya transgénico, este se ubicó por debajo de su contraparte orgánica. En los ensayos de acidez y peróxido, los resultados demostraron que están por encima del límite máximo permitido, incluso con la muestra sin usar para elaborar alimentos de algún tipo. Otro punto que involucra la calidad de los aceites es su contenido de compuestos polares. Estas son sustancias producidas por la degradación de los aceites y del uso continuo de estos. Este nuevo criterio es considerado en los países desarrollados como un factor que indica si un aceite se puede volver a usarse para freír. Por ende, hoy en día existen normas internacionales que controlan a los negocios que trabajan con comida rápida, en donde se determina la cantidad máxima de estos compuestos procancerígenos. Con respecto a la identidad de este aceite se repitió el mismo comportamiento. En los ensayos de saponificación y yodo, estos resultados al ser comparados con nuestra norma estuvieron por debajo de lo mínimo requerido. El índice de saponificación de la muestra sin emplear para elaborar alimentos se corresponde a un aceite con un alto contenido de ácidos grasos de cadena larga. Este resultado pone en duda incluso la procedencia de este aceite, ya que estos, cuando provienen
de fuentes vegetales tienen un alto contenido de ácidos grasos de cadena corta que son beneficiosos para la microflora intestinal. En este mismo orden de ideas, en el caso del índice de yodo, su resultado señala que el contenido de ácidos grasos poliinsaturados es muy inferior a lo requerido en la norma, lo que compromete la actividad antioxidante que es característica del aceite de soya orgánico. Recomendaciones. Realizar un perfil lipídico para caracterizar los ácidos grasos poliinsaturados y verificar si este cumple con los requerimientos nutricionales. Fomentar discusiones para ampliar la norma de aceites y grasas comestibles para incluir valores de referencia para los compuestos polares y así unificar criterios con otros países. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.